Y vimos en la última reunión que el reino de los cielos se empieza a gestar en medio de un reino que es del enemigo, en medio de un reino de tinieblas, por lo cual ese reino de Dios empieza a sufrir una gran oposición, ¿sí? Y que para nosotros entrar en ese reino de Dios, nosotros necesitamos ser esforzados. Le preguntaron al Señor Jesús acerca de la salvación. Entonces él dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque de cierto les digo que muchos tratarán de entrar por esa puerta angosta, pero no podrán, ¿sí? El buen deportista, el buen atleta, no solamente desarrolla su competitividad y su nivel en el momento en que entrena y en el momento en que compite, sino también lo desarrolla en su vida cotidiana. Me pareció algo que es bastante integral, me pareció algo que tiene que ver mucho con nosotros. Tanto así que el Señor compara nuestro esfuerzo de entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, lo compara con ese esfuerzo que hacen los atletas, ¿sí? Ahí en Hechos capítulo 13, versículo 25, dice, mas cuando Juan terminaba su carrera. Las personas normalmente en Cristo debemos llevar a cabo una carrera. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que, acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O ese versículo conocido que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, efectivamente, sí tenemos una carrera por delante. Una carrera es algo que exige nuestro desempeño, es algo que exige nuestro esfuerzo. Y nosotros debemos tener ciertas condiciones de preparación. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos insta a darnos cuenta en el día de hoy de que nosotros estamos en una carrera. La ley y los profetas fueron hasta Juan y de ahí en adelante se es anunciado un reino. ¿Para qué? Para que las personas, para que los hermanos, para que todos nosotros nos esforcemos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Vamos a leer esos versículos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, de todas maneras, ya eso era lo que él tenía que hacer, era la responsabilidad de él. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice el versículo 20, me hice a los judíos como si fuera judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como si yo estuviera sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Entonces me hice débil para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos
salve a algunos. Versículo 23. Entonces, ¿para qué hacía todo esto Pablo? Dice el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En el versículo 24 dice, ¿no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Entonces se está refiriendo a los deportistas. Tienen una constancia tremenda y una dedicación tremenda y se abstienen de todo lo que les afecta para correr su carrera. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Estos deportistas a la verdad se abstienen y luchan para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces nosotros tenemos un mejor premio. ¿Sí? Nosotros tenemos algo que trasciende. Así que yo de esta manera corro, versículo 26, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, mis hermanos, Pablo nos muestra un aspecto de la lucha de él. Y dice, ¿o no saben que todos los que corren en el estadio, a la verdad, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Entonces, corran ustedes de tal manera que lo obtengan. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros estamos corriendo solitos nuestra carrera con el Señor. Y como es una victoria segura, y como la meta es segura, y como Él ya nos dio la salvación por fe, y como no hay más personas, entonces yo puedo correr, hasta puedo descansar y después seguir corriendo y terminar la carrera. Pero no. Aquí la palabra nos está enseñando que nuestra mentalidad es de correr como si nosotros estuviéramos corriendo con muchas personas. Y cuando dice que los que corren en el estadio se está refiriendo a deportistas que se han dedicado a eso, que han trabajado sus cuerpos, que han desarrollado disciplina, que se han sacrificado y no se han sacrificado en balde. Cada persona le va a dar valor a esos esfuerzos que hicieron. Y cada persona va a decir, no, yo tanto madrugar, tanto abstenerme de cosas, no, yo voy a ganar, voy a darlo todo, y voy a entregarlo todo en esa carrera. Nosotros estamos en una carrera como si estuviéramos con muchas personas con esa mentalidad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra ahí en ese pasaje. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos dice que corramos de tal manera con esos atletas, de manera que obtengamos ese primer premio. Como si solo hubiera uno que pudiera ganarse ese premio. El Señor nos está diciendo que nos esforcemos, que corramos esa carrera, que peleemos la buena batalla. Juan capítulo 12, versículo 23, está el Señor Jesús hablando y el Señor Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor Jesús está haciendo énfasis en la carrera de él, ¿sí? Así como en el pasaje anterior vimos que Pablo estaba haciendo énfasis en la comisión que se le había sido encomendada a él, ¿sí? Cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su lucha, cada uno tiene su esfuerzo para entrar al reino. Y aquí el Señor Jesús tenía su obra y él sabía que se le acercaba el momento de entregar su vida. Y en el versículo 25, que es el versículo que sigue, él prácticamente nos está diciendo que con nosotros pasa lo mismo. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
El aspecto interesante de la carrera es que todos estos atletas, y en este caso todos nosotros, quisiéramos vivir nuestra vida, es decir, llenarla de todo lo que queremos, de todo lo que nos gusta. Hay un pequeño inconveniente al inicio, porque después el Señor lo arregla, y de qué manera tan hermosa lo arregla. Si al atleta le gustan mucho las hamburguesas, si le gusta mucho viajar, por su propio entrenamiento no va a poder hacerlo, porque el tiempo no da. Al igual, a nosotros nos empieza a ocurrir algo similar. Entonces el Señor dice, el que no aborrece su vida, no me puede seguir. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces empieza uno a dejar su propia vida para seguirlo a Él. Recuerden ese pasaje donde Pedro le dice, bueno, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿nosotros qué? Entonces ahí es donde el Señor restituye todo eso, porque en realidad en nuestra vida cristiana nosotros dejamos de vivir nuestras vidas en muchos aspectos y empezamos nosotros a morir a nuestras propias vidas. ¿Para qué? Para encontrarlo a Él, para hallarlo a Él, para tener un mejor tesoro, para tener algo mejor, para tener algo verdadero. Y aun cuando hemos encontrado algo verdadero y algo en lo que vale la pena totalmente morir, aun con todo eso, el Señor va a restituir nuestras vidas en el siglo venidero y en lo posible aquí en la tierra, de acuerdo a lo que cada uno haya dejado por Él. Él dice que no dejará sin recompensa. Pero primero es esa actitud de morir para Él, ¿sí? Y la decisión no es directamente morir para Él. La decisión es verlo a Él, amarlo a Él, seguirlo a Él, aceptar ese pago de sangre, encontrar esa familia, sentirse afortunado de tener ese Padre, sentirse afortunado de esa novedad de vida que ha puesto en nosotros, admirado de tener un Dios tan poderoso y majestuoso, y de ahí a empezar a seguirlo. Y al empezar a seguirlo, ¿qué? Empezamos nosotros a morir. A morir. Y a medida que nosotros morimos, vamos a empezar a hallar la vida, como Él nos lo está enseñando. Miremos otro versículo, mis hermanos, para que haya más ilustración al respecto. Por ejemplo, ese versículo conocido que está en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Lo ven, mis hermanos? Está primero eso, está primero el amor, está primero la obra que Él hizo. Enseguida está la muerte que se genera en nosotros, porque ya no vivimos nosotros. Al igual que Él tuvo que caer en tierra y morir, al igual Él hace ese mismo proceso en nosotros. Lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miremos otro versículo que está en Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer en el griego la estuve buscando y significa amar menos. Es como si dijera, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también si no ama menos su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra discípulo tiene que ver mucho con aprender, ser instruido, ser guiado, ¿sí?
Entonces, si nosotros queremos aprender de Él, si queremos ser instruidos, si queremos ser guiados, si queremos seguirlo a Él, entonces debemos darnos cuenta de la obra que Él hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que le amemos. Y automáticamente se empiece a desarrollar todo este proceso que el Señor nos está permitiendo ver hoy en las Escrituras. Miremos otro versículo, mis hermanos, está en Mateo 19:16. Entonces vino uno al Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le preguntó al Señor Jesús: ¿cuáles? Y el Señor Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El Señor Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces ahí, esa entrada a ese reino, Él lo llamó reino de los cielos y lo llamó reino de Dios. Sus discípulos, oyendo todo esto, se asombraron en gran manera y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí ya empezamos nosotros a entrar en ese concepto que venimos hablando, que es necesario que nosotros nos empecemos a abstener de muchas cosas para poder correr esa carrera. Decía Pablo en el que leímos ahorita: el que lucha de todo se abstiene. Es necesario para seguir a Cristo. Es necesario entrar a ese reino con esfuerzo. Pedro se sintió identificado en los que ya habían dejado todo. Ya había pasado como a ese grupo. Porque el primer grupo son los llamados, y los llama el Señor y les dice: vengan, vengan, vengan y amen menos, aún hasta sus propias vidas. Tomen su cruz y síganme. Esfuércense para entrar al reino. Hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas fueron. Ahora se anuncia el reino y necesito que se me esfuercen. Necesito que sean esforzados y valientes, que no teman ni desmayen. Yo voy a estar con ustedes. Vengan. Y aquí Pedro entonces dice: bueno, y los que ya hemos dejado todo, hemos dejado nuestras vidas, ¿qué pues tendremos? El Señor Jesús le respondió en el versículo 28: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, los que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí hace un énfasis interesante que dice: los que me han seguido. Y hace unos instantes vimos unos requisitos para seguir al Señor. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o que haya dejado hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. ¿Sí ven qué similitud hay cuando el Señor dice que el que no ama menos a padre, hermanas, madre, hermanos, tierras, es lo mismo? Es lo mismo. No me puede seguir, no puede ser mi discípulo. Sí, gracias a la pregunta de Pedro. Entonces el Señor dice que el que lo hace por mi nombre, o sea, me amó más a mí, dice el Señor Jesús.
No que no ame a su hermano, no que no ame a su mamita, no que no ame a su papito, no que no aprecie las casas, no que no valore, sino que cada cosa en su lugar, cada sentimiento en su lugar, que primero sea el Señor, que a quien amemos sea más a Él, que a quien amemos más sea el Señor Jesús. Y obviamente Él hizo todos los méritos del mundo para amarlo a Él por sobre todas las cosas. Solo tenemos que acercarnos y conocerlo, acercarnos y ver cómo es Él. Y les aseguro, hermanos, que es inevitable caer uno enamorado delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor Jesús, delante de nuestro Padre. Entonces no hay, dice el versículo 29, y cualquiera que haya dejado estas cosas por mi nombre, o estas personas por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahí sí me recuerda ese versículo que dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Porque uno dice, Señor, y mi vida, y mis cosas, y mi yo, y mis disfrutes, y lo mío, y lo mío, y lo mío, y lo mío. El Señor nos dice, sí, yo voy a cuidar tu vida, y eso lo tendrás, no te preocupes. Pero primero debes seguirme, porque el mundo no te puede asegurar nada verdadero. Y primero debes seguirme, primero debes morir a ti. Y en su momento ya tendrás tu recompensa. En su momento que recibirás esa herencia, heredarás la vida eterna. Y sobre cada cosa que has dejado por mi nombre, recibirás 100 veces más. Cada sacrificio, aun cuando hay que dejar a nuestros seres amados, no dice que nos lo devolverá al doble, esa recompensa, ni al triple, sino en gran manera, hermanos. Porque de todas maneras el Señor es consciente de que nos cuesta. Él nunca nos va a pedir nada que Él no haya hecho primero. Entonces, si Él nos dice peleen la buena batalla, si Él nos dice esfuércense, si Él nos dice mueran a sus vidas, si Él nos dice amen más al Padre que sobre todas las cosas, es porque Él ya lo hizo primero. Todo lo que Él nos pueda pedir fue porque Él ya vino y lo hizo primero. Y Él sufrió en carne propia lo que cuesta, y Él sabe cómo es. Por eso Él nos lo dice en el día de hoy. Peleemos la buena batalla y mentalicémonos a correr esa carrera que tenemos por delante. Y es una carrera que podemos acabar con gozo, pero requiere nuestro esfuerzo para entrar al reino. Requiere nuestra disciplina. Requiere que como atletas nos abstengamos de las cosas que nos hacen daño para correr esa buena carrera, para llegar a la meta con Cristo, para tener la fuerza necesaria para entrar al reino. Porque para entrar al reino se necesita aplicar cierta fuerza, que es con su Espíritu Santo, que lo tenemos nosotros. Porque tenemos que correr esa carrera, así como lo hizo Juan, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo el Señor Jesús, que esos son los casos que vimos en las Escrituras, y así como lo hacen todos los que son de Cristo, así como lo hacemos todos los que somos de Cristo. Entonces necesitamos avanzar hacia la perfección y ser hombres y mujeres esforzados y valientes en el Señor. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice que desecha las fábulas profanas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercitándonos en la obediencia a Dios, ejercitándonos en la devoción a Dios, ejercitándonos en los caminos de Él, ejercitándonos en la admiración a Dios. ¿Cómo se ejercita uno en la admiración? Conociendo lo que Él ha hecho. Pero es un ejercicio, hermanos. Y ustedes saben que cuando uno empieza a prepararse para una carrera, el cuerpo empieza a rendir y a rendir y a rendir y cada vez va más y cada vez va más. Entonces nosotros necesitamos empezar a coger ese hilo en nuestras vidas de ahora en adelante
y no parar, no parar, no parar, no bajar la guardia. Como decía nuestro hermano Gino, no bajemos la guardia, sino entendamos que estamos en una carrera y que los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús tenían eso en mente, presente todo el tiempo. He acabado la carrera, con tal de acabar mi carrera con gozo, así como Juan acabó la carrera, y saber que nosotros estamos en una carrera para lograr estar con Él, para sentarnos a la mesa con Él, como lo vimos en la reunión pasada. Vendrán del occidente a sentarse en la mesa, en el reino de Dios, y esperamos que ahí estemos nosotros todos, hermanos, habiendo peleado la buena batalla, habiendo sido ejercitados en los sentidos espirituales, habiendo sido ejercitados en la piedad, habiéndonos puesto la armadura de Dios, habiendo sido constantes todo el tiempo, mis hermanos. Nos damos cuenta que las Escrituras están llenas de palabras de ánimo para nosotros, y esas palabras son espíritu y son vida. Entonces le damos gracias al Señor porque nos ha puesto en una carrera, pero nos ha provisto de todo lo necesario, de todo, de las mejores técnicas de competición, de la mayor sabiduría, del mejor alimento, del mejor entrenador, de todo. Y Él tiene cuidado de nosotros y Él nos está guiando. Entonces, que sea esta carrera por entrar al reino, que sea una gran experiencia para nosotros. Por eso en el versículo leímos que habiendo acabado nuestra carrera con gozo, encomendamos al Señor todo lo que nos queda por delante y le damos gracias a Él por su palabra, por el mensaje del reino que Él vino a predicar, que Él vino a enseñarnos y que llega hasta el día de hoy a nuestras. Entonces que el Señor nos guíe y nos continúe bendiciendo y nos ayude a seguir adelante, hermanos. Y por cierto, es un gran honor estar al lado de ustedes, peleando esta batalla y corriendo esta carrera y preparándonos para estar con Él en la eternidad, mis hermanos. Un abrazo grande, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracia y paz, mis hermanos.